Muy bien, entonces vamos a hablar de la corteza cerebral. ¿Ya? La corteza cerebral, el sistema límbico y ahí termina esta parte cortical. Entonces vengan acá, vamos a ponerle numeritos, a estas áreas, ¿ya? A ver, ¿cuál es el área motora primaria? Acá, 4 de Brodmann. Este es el área motora primaria, 4 de Brodmann, que vendría a ser la de acá. 4 de Brodmann, ¿ya? No vamos a hacer todas, solamente las importantes. 4 de Brodmann, motora primaria. ¿El área sensitiva primaria cuál es? El que está atrás. 3-1-2 se llama. 3-1-2, que vendría a ser esta. 3-1-2. 3-1-2. ¿Qué los divide ambas áreas? La cisura de Rolando. Eso que estoy pintando de color negro es la cisura de Rolando. De tal forma que el área motora es prerolándica y el área sensitiva es posrolándica. Prerolándica el 4, posrolándica el 3-1-2. ¿Ya? Adelante de Rolando el 4, detrás de Rolando el 3-1-2. ¿Ya está? Muy bien. ¿Y por qué es importante empezar por este área? Porque es el área final del movimiento, 4, y es el área final de la sensación, 3-1-2. Entonces tú tienes que saber cómo está distribuido. Acá puedes ver en este homúnculo de Penfield. Vamos a ver cómo está el área 4 y el área 3-1-2, porque son igualitos. La distribución somatotópica de Penfield es el mismo para los dos. Entonces recuerden, en la parte medial, como ves acá, el miembro inferior, y acá faltó poner los esfínteres, ¿ya? Los genitales y los esfínteres. En el miembro inferior, medial, y los esfínteres y genitales, correcto, en la parte medial. No lo olviden. Lo que ven acá es cadera, tronco, correcto, cadera, tronco, hombro. Cadera, tronco y hombro son en la parte del limbo. El limbo entre el medial y el lateral es la parte acá más alta de la corona, es cadera, tronco y hombro, o sea la parte axial. Esto que está acá es toda la parte axial. Y luego te vas acá hacia distal, tienes la mano, el brazo, el antebrazo, la mano y sobre todo el primer dedo, que es el que tiene más inervación, primer dedo. Luego tienes los ojos, como lo puedes ver acá, los ojos, la nariz, la lengua, la boca, en general toda la cara, y acá los aparatos o el aparato fonador. Ahí aumentenle por favor el aparato fonador, ¿ya? Entonces en toda la parte lateral, tienes brazo, miembro superior, cara, incluidos los ojos, cara, y el aparato fonador. ¿Está bien? Entonces, todos los pares craneales están acá. Todos los pares craneales motores y sensitivos empiezan o terminan acá, y acá toda la parte del miembro superior. Entonces ya está todo el cuerpo, pues, ¿no? Tengo todos los pares craneales, tengo todo el miembro superior, tengo todo el eje axial, tengo el miembro inferior y los esfínteres. Se acabó. Tengo toda la distribución somatotópica y todo hecho en columnas. Todo es columnas, ya les dije, columnas que se asociaban en áreas, pues, ¿no? ¿Qué áreas? 4 y 3-1-2. Eso deben recordar. Bueno, en verdad se cree que existe que para cada sensación, para cada zona hay la misma distribución, pero obviamente para lo que le corresponda. ¿Cómo es eso, Doc? Por ejemplo, hay un área en el occipital para ver el rojo, para ver el verde, para ver el azul. ¿Entienden? Hay un área para ver movimiento. Hay un área en cada uno del área auditiva para cada nota musical, do, re, mi, fa, sol, así. O sea, cada zona de cada parte de la corteza está igual de estructurada que el homúnculo de Penfield, pero para lo que tú quieres estudiar. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma como el cerebro se ha estructurado. Muy bien, ahora continuamos. El área premotora es el área 6. El área 8 es la motora suplementaria. Esta es la premotora, motora suplementaria. Y el 9, 10 y 11 es la premotora.
prefrontal. 10 y 11 es la prefrontal. Esta de acá, 9, 10 y 11 es la prefrontal, la de la voluntad. ¿Ya? Entonces, si le sumamos esto, el 44 y 45 de Broca, 44 y 45 de Broca, ya tenemos todas las áreas. 44 y 45. Muy bien. Entonces, tengo 4, 6, 8, 9, 10, 11, 44 y 45. 44 y 45 es de Broca. Y hemos completado todo el frontal, que es lo que nos importaba. ¿Ya? Muy bien. En el temporal nos importa el 41 y el 42, que son auditivos. 41 es auditivo primaria, 42 auditivo secundaria. El 22 que ven acá, que es Wernicke, 22 que es Wernicke, correcto. Y el 38 que es acá, la parte del polo temporal, que es el sistema límbico. ¿Ya? Entonces, de las áreas de Broca que acá importan es 41, que es la auditiva primaria, 42, la auditiva secundaria, 22, la de Wernicke. Yo me acuerdo de Wernicke fácil porque es la mitad de Broca. Broca es 4,4, Wernicke es 22, ¿está? Y la 38, que es la del límbico, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el área acá atrás, en el occipital, es mejor verlo por acá. ¿Ya? El área acá sería 17, 18 y 19. Y acá se ve 17, 18 y 19. Así se ve. 17, 18 y 19, 17, 18 y 19. El 17 es la visual primaria y el 18, 19 la visual secundaria. ¿No? Y el último que valdría la pena, el 39 y el 40. Pues, ¿no? El área 39 y el área 40. ¿Ya? Esta es la marginal, la angular, y la 40 la supramarginal, que son áreas visoespaciales. ¿Ya? Muy bien, entonces hagámonos una idea nuevamente y por última vez. Nuestra corteza desea las cosas con el 9, 10, 11, desea, prefrontal. Nuestra corteza ordena el movimiento con el 8, 6 y 4, todo el área motora, 8 suplementaria, 6 premotora, 4 motora que ejecuta, y un movimiento especial que es el hablar con el 44, 45. Muy bien, todo lo que escuchamos entra por el 41, se integra en el 42 y prácticamente ahí nomás está el Wernicke 22 para llevarlo al lenguaje. Por eso nuestro lenguaje es altamente lingüístico, altamente auditivo. Nuestro lenguaje tiene alto componente auditivo. Se creó primero el habla en la evolución humana antes que la escritura. Entonces el habla tiene mucho que ver. Por ejemplo, los incas, su tradición era netamente oral. ¿Ya? Por eso toda Latinoamérica tenemos una alta influencia cognitiva oral. Si no, no le creeríamos a tanto estafador, pues. ¿Cómo hemos creído a Alan 2 gobiernos? ¿Cómo han podido creer los pobres venezolanos a sus dictadores? Y así uno tras otro. Porque somos una cultura que se ha formado oralmente. Creemos más en la palabra que en el hecho. En cambio, los ingleses, ponte la evolución nórdica, tú vas a ver, ellos son mucho menos pegados a la tradición oral. Tienen otro componente más fuerte, ¿no? Por en este caso, pues no, su historia lo demuestra. Y cuando estudian estas cositas que no tienen nada que ver con la medicina, te ayudan a entender neurología. ¿Ya? Entonces, si no predominó nunca la escritura en nuestra lengua, entonces la parte oral es muy fuerte todavía en nuestra estructura cognitiva. ¿Ya? Y eso te vas a dar cuenta. A ver, vas a hablar a un latino con un japonés y un alemán. Mira la línea de conversación. El latino no termina de hablar y ya está hablando el otro. Sin que termine su oración ya está hablando el otro. Y todos nos entendemos en nuestro barullo. ¿Cómo es un japonés? Habla el japonés, hay una pausa. Y recién habla el otro japonés. Hay otra pausa y otro japonés. El americano es habla uno, habla el otro. Entonces así. Desde esa forma se puede estudiar cómo es que nuestro cerebro está moldeado por la cultura. ¿Ya? Entonces por eso acá, acuérdense, Wernicke al costado de la audición. A eso va toda la historia, para que nunca te olvides. En el temporal superior
En la parte del temporal, circunvolución superior del temporal, está el Wernicke al costado del 41-42 auditivo. Muy bien, pero nosotros hemos desarrollado la visión. Recuerden que nuestro oído no es tan fino como los animales. El sentido más fuerte que tenemos es la visión. Entonces tenemos todo un área para la visión, 17, 18 y 19, todo un lóbulo solo para ver, y es acá donde se integra, pues todo lo que escuchamos con lo que vemos se integra en estas áreas, más la sensación. Acá es el 5 y el 7, si quieren aumentarle, 5 y 7 son las áreas sensitivas secundarias. Entonces acá hemos desarrollado las praxias, en la 40, las praxias, poder hacer movimientos complejos como abotonarse la camisa, el zapato, praxias, área 40, y en la 39 hemos aprendido, por ejemplo, a escribir, ¿correcto? A leer. Entonces, áreas, el área 39, la marginal, cuando se infarta, te da alexia, te da agrafia, porque acá se integra la lectura con la escritura. Y tiene lógica, pues, Doc, porque acá entra todo lo visual, lectura, y el Wernicke acá te permite entender lo que lees. Y por otro lado, acá está la praxia de poder escribir, aprender a escribir, ahí está, que tiene que ver con el tacto y todo, porque hay que escribir con la mano. Entonces ahí se articula. Por eso esta zona de acá es la articulación visoespacial, y acá está la escritura y la lectura. ¿Ya está? Pero nunca se olviden, todo esto se desarrolló después del sistema límbico. Nunca hay que saltear al sistema límbico. Nuestra parte más animal, la parte del sistema límbico 38, como ves acá, está muy, muy estrechamente relacionada al área de Wernicke. Porque siempre para aprender tiene que haber una emoción que lo mueva, que usualmente es la supervivencia. La supervivencia, ¿ya? Eso vamos a ver ahorita en toda una diapo. Eso lo dejamos ahí en stand-by. Muy bien, ahora la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo se conecta este cerebro? O sea, tiene que haber una vía que le diga al frontal lo que está viendo, pues no tiene que haber una vía, y aquí están los fascículos, no te olvides, ya, estos son los grandes fascículos. Este que ves acá es el fascículo longitudinal superior, habíamos quedado que habían 3, 1, 2, 3. Este que ves acá, acá te lo han puesto como fascículo longitudinal inferior, ya, pero no es lo correcto en este esquema. Cuando veas en algún libro no es lo correcto, ya. Vamos a hacer el fascículo longitudinal inferior, pasa por abajo, o sea, está debajo del cuerpo calloso por acá, así que no lo vamos a tocar acá. Este de acá lo vamos a ver más bien como un fascículo que está lleno del occipital al temporal, ya, del occipital al temporal. Entonces, de fascículo occipito temporal, fascículo occipito temporal, ya, occipito temporal, ya, que como es por la analogía, un longitudinal inferior sí, pero llámelo así como occipito temporal, es mejor. ¿Por qué? Porque este está implicado en el reconocimiento facial. Este está implicado en el reconocimiento facial. Este es el área de reconocimiento facial. Occipito temporal, ¿ya? Acá. Este fascículo longitudinal superior más tiene que ver con la estructuración visuomotora. Visuomotora. Lo que veo con lo que me muevo. ¿Se acuerdan lo que vimos? Para poder con tu dedo apretar tu celular, tienes que ver el botón de tu celular, pues, ¿no? Con ese fascículo. Este de que ven acá es el uncinado. Este es el fascículo uncinado. El uncinado relaciona el sistema límbico con el prefrontal. Como ves acá, manda señales del sistema límbico al prefrontal. Es el haz que permite conectar nuestro cerebro más antiguo, el más arcaico, con el más moderno, el prefrontal. Por eso les digo, nosotros no somos presas de nuestras emociones. No, es mentira. Lo que pasa es que no hemos desarrollado nuestro prefrontal. Eso siempre les he dicho. Como les comenté en la clase, ¿no? Que hemos hecho clase de neuro. El prefrontal, cuando tú le haces a un monje sus PET scan para ver captación de flujo sanguíneo, se pinta fuerte el prefrontal y el límbico se apaga, la amígdala se apaga. En cambio, le haces a una persona normal,
Nosotros, por ejemplo, nuestra amígdala tiene más flujo que nuestro prefrontal, o sea, vivimos emocionalmente más, claro, es normal, pero de ahí para ser más humanos hay que desarrollar el prefrontal, pues, ¿no? Y ahí controlas tus emociones, controlas eso que te impulsa, pues, estímulos básicos como el miedo, ¿no? La ira pueden controlarse acá. Por eso siempre digo, cuando ves a un monje ahí sentado, tranquilo, le insultan y no le importa, es su prefrontal, su prefrontal que está controlando su límbico. Cuando ves a un taxista, no sé, un chofer estresado que un poco más te pisa porque has osado pasar en ámbar, pues, ¿no? Y has osado quitarle un segundo de su vida y te va a arrollar, es porque estás tocando, está full amígdala, full límbico. Es prácticamente de ahí a un animalito hay poca distancia ya, porque es pura emoción, ¿ya? Este es el fascículo entonces que es nuestra esperanza, pues, ¿no? Siempre les digo, si algún día quieren controlar su ansiedad, la única opción es esta, no hay otra. No, todos me han dicho que ver películas, no, que peor es, ves una película y más te emocionas, peores. Así que acá es la única forma de controlar, ¿ya? La ansiedad, el miedo, todo. Este fascículo que ven acá es importante, es el fascículo del cíngulo. Este es el fascículo singular, ¿ya? El fascículo del cíngulo conecta el límbico acá con la circunvolución singular, ¿ya? Chicos, por favor, sus celulares no sean malos, están llamándoles. Así que no sé quién lo tiene prendido ahí, ¿ya? Fascículo del límbico, o pónganle mute en todo caso. El límbico, miren, esta parte subconsciente que es el límbico, que no lo tenemos consciente, puede venir por acá, y se conecta con el consciente, con la circunvolución del cíngulo. Por eso recuerden, nosotros conscientemente podemos activar emociones, y nuestras emociones pueden transmitirse a nuestra conciencia. Este es el fascículo que conecta el límbico, el fascículo singular. No confundir con el uncinado. El uncinado conecta el límbico con el prefrontal. Este de acá conecta con toda la circunvolución singular, ¿ya? Y acá hay un tracto, voy a dibujarlo encima, un tracto que lo voy a pintar con color azul. Es un tracto fronto-temporo-occipital, acá. Es un fascículo frontal, temporal y occipital. Es como una superavenida. Fronto-temporo-occipital. O también lo vas a ver como fronto-occipital también. Pero es un fascículo que atraviesa toda la corteza del occipital al frontal, atravesando el Wernicke, y es el que se encarga de la cognición. Ahorita estamos usando este fascículo, porque cuando leen algo en la pantalla, en la diapositiva, están activando estas zonas. Y cuando escuchan algo que les estoy diciendo, están activando las auditivas. Y lo estás tratando de pensar, te estoy ayudando a imaginar, te estoy diciendo, imagínate tal cosa, y mira, lo estás imaginando acá con tu prefrontal, y se está transmitiendo la información para hacer conocimiento. Este es el principal tracto cognitivo, el fronto-temporo-occipital, este de acá, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces esos son los fascículos. Estos que ven acá son los que conectan circunvolución con circunvolución, y esos son de la capa 2, que les dije, ¿ya? En cambio estos grandotes son de la capa 3, correcto, de la capa 3. Bueno, estos que están viendo acá, esto creo que está fácil. Este de color verde es el cuerpo calloso o la comisura gris, cualquiera de los dos puede ser porque está conectando ambos hemisferios, ¿ya? Estos de acá, también dijimos que estos se dan de la capa 3 sobre todo. Y estos de acá que están fugando, que están bajando, son los haces corticófugos. ¿De qué capa salían? 5, si se iba a la médula, y los que se iban acá al tálamo, ¿qué capa eran? 6, ¿no es cierto? La capa 5 se va hasta la médula, a los ganglios basales, y la capa 6 se va al tálamo. Eso ya lo vimos, los corticófugos. Entonces, este esquema es para que vean cómo son los fascículos que conectan. Entonces, nuevamente, fascículo longitudinal superior, fascículo occipito-temporal o longitudinal inferior, el fascículo temporo-occipito frontal, el uncinado, el singular. Acá me faltaría solo el arqueado, pero ese es sencillo, es para la audición. El arqueado es que va de la audición al frontal nada más.
Muy bien, entonces con eso hemos terminado los fascículos. Y los que conectan ambos hemisferios, cuerpo calloso y la comisura gris anterior y posterior. El que fuga del cerebro, corticófugo, a la médula, el córtico talámico, el 6. ¿Ya está? Muy bien. Y para terminar esta diapo, hablemos del famoso tálamo. Nunca se olviden, el tálamo es ese supernúcleo que se encarga de aliviarle el trabajo al agitado cerebro. El tálamo solo decide, el cerebro solo decide sobre lo que ha podido pasar por el tálamo. No todo puede llegar hasta el presidente, pues, ¿no? Tiene que haber un filtro, sería imposible. Entonces el tálamo se encarga de ese filtro. Miren, el tálamo es bien sencillo, ¿eh? No parece súper tranca, pero vamos a resumirlo. El tálamo, como ven acá, está dividido por una estría medular. Esta Y que ves acá se llama estría medular. Adentro de la estría medular hay núcleos de la estría medular. Tienen funciones básicamente límbicas, pero tienen que saber que hay núcleos. De esa forma, divide al tálamo en una zona medial, en una zona anterior, en una posterior y en una lateral. Está fácil, ¿no? Entonces el tálamo se divide en una parte anterior, en una parte medial, en una parte posterior y una parte lateral. ¿Por quién? Por la famosa estría medular del tálamo. Esta parte posterior, no le llaman posterior, nos complican la vida y le llaman pulvinar. Pulvinar. Hay que dejarlos, así son los neurólogos. Pulvinar, ¿ya? Muy bien. Esta zona pulvinar posterior tiene que ver básicamente con la visión. Sin embargo, acá hay dos núcleos que sí son claves, los geniculados. Este es el geniculado medial y este es el geniculado lateral. Geniculado medial y este de acá geniculado lateral. Eso sí es crítico, eso sí hay que saber, ¿ya? El geniculado lateral se encarga de llevar, o de ahí sale la tercera neurona o la tercera vía óptica de la visión. El geniculado lateral lleva la última neurona hasta el área de la visión, ¿ya? Que puede ser temporal, parietal y occipital. No solo occipital, ¿ah? Pero Doc, usted dijo occipital exclusivo visión. Sí, occipital es exclusivo visión, pero en ningún lugar he dicho que no puede llegar a otro lugar la visión. ¿Cuál era el área 39 y 40? Visoespacial. Tiene que tener información visual y espacial, así que ahí también al temporal y al parietal llegan fibras de la visión, ¿ya? No lo olviden, eso van a ver en oftalmo, ¿ya? Entonces las radiaciones talámicas ópticas salen al temporal, al parietal y al occipital del geniculado lateral. Y me acuerdo el geniculado medial con M de melodía. Medial con M de melodía es porque lleva la información auditiva. Punto. Muy bien. Entonces ya está con eso los geniculados, que están justo debajo del pulvinar. Ya está. No nos importa mucho los núcleos mediales. En verdad no nos importa mucho. Los núcleos anteriores tampoco me importan mucho porque estos se van al prefrontal. Estos anteriores tienen que ver con el prefrontal y con la parte del sistema límbico, ¿ya? Esta parte tiene mucho que ver con el prefrontal y con el sistema límbico, ¿ya? Así que lo vamos a dejar ahí. Lo que sí nos importa son los laterales, ¿ya? Entonces acá tienes estos de acá. Este es el ventral anterior, así le llaman, el ventro anterior. Estos son los ventrolaterales y este es el ventro posterolateral, ¿ya? Entonces dentro de estos núcleos laterales se subdividen en el ventro anterior, en el ventrolateral y el ventro posterolateral, ¿ya? Los ventroanteriores, estos de acá, tienen o suelen ir hacia los ganglios basales. Estos van hacia los ganglios basales, al globo pálido, sobre todo, reciben la información del globo pálido. ¿Cuál era el pálido que se comunicaba con el tálamo que lo inhibía? El pálido interno, ¿no es cierto? Acá le está llegando la inhibición del pálido interno, ¿ya?
Muy bien. Y está mandando también señales, o sea, del ganglio basal y hacia el ganglio basal. En cambio, el ventrolateral es el que se relaciona más con toda la vía del área 4 de la corteza premotora y con el cerebelo. Así que todo lo que están viendo acá, ventrolateral, tiene que ser motor, pero cerebelo, motor primario y premotor. Por eso es que en el esquema les puse ventrolateral acá, para que se acuerden que esta es la parte que termina yendo a esta parte de la corteza y es la que recibe también la información del cerebelo. O sea, ¿cuál es la parte del tálamo motora que va hacia la corteza? La ventrolateral. La ventrolateral. La ventrolateral va y viene de la corteza, señales, va y viene del cerebelo, señales, cerebelo. Cerebelo, corteza motora. Cambio la ventro anterior, ganglios basales. Ganglios basales. ¿Ya? Y el ventro posterolateral, eso lo vimos en la clase del anterior lunes, era la parte sensitiva. Sensitiva. Entonces claramente podemos ver cómo nuestro tálamo está dividido en unos núcleos anteriores que van al prefrontal, no tiene nada que ver, unos mediales que dijimos que no nos importan mucho, unos intramedulares que tampoco importan mucho y nos importan los laterales. El ventral anterior al globo pálido, el ventrolateral al área motora y también al cerebelo, y el ventro posterolateral sensitivo. Sensitivo. Viene de la médula espinal y se va al área 312 sensitiva primaria. Pulvinar es el posterior, tiene que ver con la visión, sobre todo el geniculado lateral. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ese es el resumen del tálamo. Esto que están viendo acá se llama reticular. Esto de acá es la reticular. Una estructura gris que rodea el tálamo. No se olviden que entre los dos tálamos está ¿quién? El tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Muy bien, chicos. Entonces con eso hemos terminado la anatomía, la disección de la corteza en las áreas de Brodmann, en los fascículos e incluso al tálamo.